Cuando estaba preparando todo para hacer el primer video de War Tales, al cargar una partida antigua, me di cuenta que se veía todo borroso, incluso un tanto pixeleado. Entonces vine aquí a las opciones gráficas, me di cuenta de que no podía cambiar la resolución. Entonces me pregunté, quizás el modo de inicio del juego está afectando esto y está viendo borroso, pero si lo cambio al inicio de OpenGL quizás me funciona bien. Así que salí del juego y comencé de nuevo. Para mi sorpresa, ese no era el problema. Seguía estando sin poder seleccionar la resolución. Y eso era un tanto obvio y les voy a explicar el por qué. Las dos opciones que aparecen en esta pantalla son el modo de inicio normal, que eso se lanza con DirectX, y el modo de inicio con OpenGL. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es DirectX y qué es OpenGL? DirectX y OpenGL son renderizadores gráficos que todos los juegos del mundo mundial utilizan para renderizar los gráficos, ¿vale? Sirven para trabajar en distintas plataformas y, por ejemplo, si tú lanzas War Tales, lo ocupas en un Linux, entonces no te va a preguntar porque lo va a ejecutar exclusivamente con OpenGL. En cambio, como la mayoría de nosotros lo hacemos, lo ejecutamos en un Windows, nos da la opción porque Windows funciona con ambos renderizadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos renderizadores? Básicamente DirectX prioriza la calidad por sobre el rendimiento y OpenGL prioriza el rendimiento por sobre la calidad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú tienes una tarjeta de video antigua o controladores antiguos, probablemente y estás experimentando problemas de rendimiento ejecutando este juego u otro, probablemente te convenga ejecutarlo con el OpenGL y no con la opción normal, y así va a funcionar mucho mejor. Es por eso que, digamos, el modo de ejecución no tiene relación con la resolución o si yo puedo seleccionar o no una resolución en particular. Así que ahora sí voy a cómo cambiamos la resolución del juego. Si se dan cuenta acá, en el modo de visualización, vemos que tenemos este modo seleccionado sin bordes. Por defecto, cuando uno instala el juego y lo ejecuta, viene así. Pero si abrimos esta ventana, nos dice modo ventana, modo pantalla completa y modo sin bordes. ¿Qué pasa con el modo sin bordes? En realidad es un modo de ventana, pero sin bordes. Y en estos dos modos no se puede seleccionar la resolución. Pero si cambiamos acá a modo pantalla completa, ya nos aparece la resolución. Y aquí yo le voy a cambiar a mi resolución. Aplicamos y estamos listos. Si tuviste el mismo problema que yo tuve, aplica este cambio y va a ver cómo va a cambiar bastante la resolución y cómo se ven las calidades de los gráficos en la pantalla. Decidí hacer este video, yo sé que no va a ser el video más popular del mundo y el algoritmo de YouTube me va a odiar por esto, pero decidí hacer este video porque vi en varios foros que habían varias preguntas asociadas a cómo cambiar la resolución y cuál es la diferencia entre el OpenGL y DirectX, así que aquí se los traje. Y si te gustó este video y te pareció útil, dale un like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos que vamos a estar haciendo sobre War Tales, Mount & Blade Bannerlord, Kainty y otros nuevos juegos que tengo en carpeta para ustedes. Y si te perdiste el primer video de War Tales que tenemos en el canal, te lo voy a dejar aquí en una tarjetita. Que estén muy bien, un abrazo a todos, nos vemos, chau.